¿Por qué no me acompañan, por favor? Quiero hacer dos lecturas rapiditas. La primera se encuentra en la que básicamente voy a estar basando esta predicación, esta enseñanza, y se encuentra precisamente en la carta a los Hebreos. Yo creo que estas conferencias debieron llamarse Hebreos, ¿verdad? Cristología en los Hebreos. El pastor Miguel, ¿verdad?, abordó muy bien el capítulo 2. Yo voy a abordar específicamente los primeros 4 versículos que se encuentran allí, ¿sí? Así que acompáñenme a leerlos, pero de la misma forma también voy a estar recurriendo a otro de los pasajes también muy significativos en cuanto a la cristología, que se encuentran precisamente dentro de uno de los grandes evangelios, que se centran precisamente en la cristología y que tienen una cristología de lo más rica que puede haber, y que se centran precisamente en el énfasis de este tema de hoy que nos compete, que es la divinidad o la deidad de Jesús, y es el Evangelio de Juan, ¿sí? Lo voy a estar tomando de manera paralela porque de manera interesante y por obra del Espíritu Santo los escritores sagrados escribieron en tiempos diferentes a necesidades muy concretas también. Sin embargo, otra vez, por la gracia y la obra del Espíritu Santo, cómo es que concordaron perfectamente bien, ¿verdad? Hay armonía en las escrituras, ¿sí o no? ¿Verdad? Son perfectas y hay armonía en los temas que esta se refiere. Y es interesante que de manera paralela estos dos prólogos, ¿sí?, contienen puntos también muy importantes sobre este tema de la divinidad o la deidad de Jesús, y es precisamente el prólogo que se encuentra en el Evangelio según San Juan, de cuyo texto creo yo que se ha tomado sin duda el nombre de la iglesia también, ¿no? La iglesia Logos, ¿verdad? Y bueno, ¿quién sino la iglesia, ¿no?, que sin duda puede estar altamente familiarizado con este término y toda la riqueza teológica que puede tener sin duda esta palabra, ¿verdad?, o el Logos de Dios. Así que démosle lectura para tener entonces contexto. Dice el escritor a los Hebreos, capítulo 1, voy a leer la nueva versión internacional, dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles en la misma medida en la que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Hasta ahí. Aquí vamos a basar toda esta enseñanza, toda esta reflexión, pero quiero que tomemos en cuenta también este otro prólogo que se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, y también quiero que podamos darle lectura para tenerlo ahí con nosotros. Dice también así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. Vino un hombre llamado Juan. Dios lo envió como testigo para dar testimonio de la luz, a fin de que por medio de él todos creyeran. Juan no era la luz verdadera, la que alumbra, sino que vino para dar testimonio de la luz. Versículo 9. Esa luz verdadera, la que alumbra a todo ser humano, venía
a este mundo. El que era la luz ya estaba en el mundo, y el mundo fue creado por medio de él, pero el mundo no le reconoció. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Estos no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y a voz en cuello proclamó: este es aquel de quien yo decía, el que viene después de mí es superior a mí, porque existía antes que yo. De su plenitud todos hemos recibido gracia sobre gracia, pues la ley fue dada por medio de Moisés, mientras que la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios, subraye eso también, a Dios nadie lo ha visto nunca, y el unigénito, que es Dios, y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Cabe destacar que también hago mención del Evangelio de Juan porque entre todos los evangelios, Juan en su propia perspectiva también plantea de manera muy concreta y de manera también muy profunda precisamente este tema que nosotros hoy queremos abordar y recordar algo sobre su importancia. Y es precisamente sobre la divinidad y la deidad de Jesús. A diferencia de los otros tres, Mateo, Marcos y Lucas, conocidos como los sinópticos, ¿verdad? Juan se distingue de manera muy marcada porque otra vez acentúa y con su prólogo ya nos está anunciando su propuesta teológica acerca de Jesús, el Hijo de Dios. Y es de los que más relaciona siempre a este Cristo del que hemos estado hablando, a este Jesús, lo íntimamente con Dios el Padre. Aproximadamente unas 102, 103 veces Juan menciona una y otra vez la relación filial, es decir, la relación de padre e hijo entre Jesús y el Dios del Antiguo Testamento, ¿sí? Y lo está mencionando de maneras reiteradas. Y Jesús es en el Evangelio de Juan donde él mismo es el que habla, o Juan registra las veces que habló y se refirió siempre a Dios como su Padre, en otras palabras, como su igual, ¿sí? Siempre lo está diciendo. Lo que no hace en el Evangelio de Mateo, no hace Marcos y no hace Lucas, porque por supuesto tienen su propia intención y sus propias necesidades a las cuales ellos escribieron. Pero Juan, todo parece indicar que eran una de las grandes necesidades de la iglesia a las que escribe, que se reafirmara precisamente esta doctrina fundamental sobre la divinidad o la deidad de Jesús en su igualdad con Dios el Padre. Es por eso que cuando uno lee el Evangelio se da cuenta que continuamente Jesús está haciendo referencia a su relación filial con su Padre, de tal manera que se hace a sí mismo Dios, en palabras de los propios maestros de la ley, ¿no? Que fue finalmente por lo que terminan condenándolo, porque dicen, este se hizo como Dios, igual, ¿no? Así que por esta razón, y lo menciono para que usted pueda con detenimiento darse a la tarea de poder leer el Evangelio de Juan y verlo también desde esta perspectiva. Pero vamos por favor allí a la carta a los Hebreos, en ese prólogo, ¿verdad? En el que vamos a basarnos en esta hora. La deidad de Jesús. Quiero que comencemos con esta frase: el Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, dice el escritor a los Hebreos. Él es la fiel imagen de lo que Él es. Antes de mencionar precisamente lo que el escritor va a estar desarrollando a lo largo de su carta, quiero que, aunque ya se ha mencionado, que tengamos muy presente el marco, ¿verdad? Que dentro de
donde se encuentran más bien estas palabras inspiradas. Es el tema fundamental que él quiere desarrollar y lo presenta precisamente aquí en estos primeros 4 versículos. Básicamente estos 4 versículos representan la propuesta teológica, la tesis que él está queriendo defender y lo que a continuación va a estar desarrollando a lo largo de todos esos 12, 13 capítulos de la Escritura a los Hebreos, terminando por supuesto con, como toda epístola, ¿verdad?, con algunas exhortaciones, ¿no?, y con unas cosas prácticas que también quiere que los hermanos entonces realicen a raíz de lo que él ya expuso. Pero básicamente en este prólogo lo que va a hacer el escritor sagrado es precisamente determinar, ¿sí?, lo que él se ha propuesto por guía y obra del Espíritu Santo. Y es precisamente hablar sobre este Dios que se autorreveló y este Dios que se dio a conocer. Y comienza de manera muy directa y muy llana hablando precisamente del sujeto, ¿sí?, del sujeto de todo el escrito, no solamente de este escrito, sino de todos los libros sagrados, de los 66 libros, el tema central de pasta a pasta, y es precisamente Dios, porque así comienza ese texto, ¿verdad? Dios, ¿no? Dios dice que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Si hoy nosotros estamos aquí, si hoy nosotros podemos hablar siquiera o mencionar a Dios, a Jesús y tener el entendimiento que hoy tenemos acerca del Evangelio, créanme que es gracias a esta primera sencilla, básica, pero poderosa realidad. Dios habla, Dios habló, Dios se manifestó, Dios se reveló, Dios quiso en su soberana voluntad darse a conocer de una manera tan clara, tan tangible, y lo ha hecho. Si esto no hubiera pasado, si Dios no hubiera hablado, si Dios no se hubiera revelado, si no se hubiera manifestado, si no nos hubiera dado el conocimiento que ahora tenemos, nosotros no estaríamos hablando aquí de cristología. Ni siquiera fuéramos iglesia para empezar. Y eso es nada más para que nosotros lo tengamos en mente ahí. Y ya desde aquí comencemos a darle gloria a Dios porque Él decidió hablarnos. Él decidió revelarse. Él decidió darse a conocer para que nosotros pudiésemos entonces llegar a conocer esta salvación tan grande, ¿sí? Así que muchas veces dice que habló a los antepasados en otra época por los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. Quiero hablarles poquito y rápidamente de la estructura y el contexto de esta epístola, porque es muy importante que nosotros la tengamos en cuenta. Adelante, por favor, si me ayudas ahí en la siguiente epístola. Dale un poquito más adelante. Ahí está bien. Ahí está bien. Porque, otra vez, en este pequeño prólogo, el escritor de los Hebreos está diciendo y está afirmando todo lo que él va a desarrollar a continuación. Y una de las primeras cosas que afirma otra vez es que Dios se reveló. Dios se dio a conocer, porque Él quiso darse a conocer. Y lo hizo de una forma, ¿verdad?, progresiva, le llamamos, a lo largo de la historia. Y es lo que ahorita en el primer tema vimos, ¿verdad? Cómo es que Dios se reveló en la historia y en la persona de Jesucristo. Estos vehículos o estos utensilios que Dios, ¿verdad?, quiso usar en su soberana gracia, pues fueron hombres, ¿verdad?, por los cuales Dios habló, y son los profetas que nosotros conocemos. El escritor a los Hebreos tiene en mente todas las escrituras que nosotros conocemos, ¿verdad? El Antiguo Testamento. Él sabe que ese Antiguo Testamento, él lo resume en estas palabras, son los profetas, ¿sí? Recuerde que para los judíos todas las escrituras, desde incluso Moisés, ¿verdad?, la historia misma, que para nosotros es historia, para todos ellos es palabra profética esa. ¿Por qué? Porque no solamente habló por medio de los profetas que nosotros conocemos como profetas mayores o menores, sino que él habló en los acontecimientos, habló en la historia, habló desde Génesis hasta el último libro de la Biblia, Malaquías, ¿no? Todo ese conjunto de libros para los judíos
eran precisamente la palabra profética de Dios. ¿Por qué? Porque toda ella venía precisamente exhalada de la boca de Dios, y los hombres eran los instrumentos o los mediadores de esa palabra que Dios enviaba para autorrevelarse, ¿no? Así que él tiene en cuenta el Antiguo Testamento cuando está hablando de eso. Todo eso, ¿verdad? Y los receptores fueron, bueno, nuestros padres. Los receptores fue el pueblo de Dios, ¿no? Y ahí está Dios autorrevelándose. Pero dice algo muy importante. Ahora, en estos tiempos finales, que fueron inaugurados, por supuesto, cuando Jesús se reveló y se manifestó, dice que ahora Dios ha hablado de manera definitiva, de manera puntual, de manera concreta, de manera plena en la persona de Jesucristo. Y a lo que quiero llamar su atención es que el título que el escritor a los Hebreos usa para precisamente asegurar que Dios habló por medio de este Jesús, del Cristo que nosotros estamos exponiendo, él usa el título de hijo, ¿verdad? ¿Sí o no? El título de hijo. Dice que él nos ha hablado por medio de este hijo. Y mire cómo lo describe de maneras tan interesantes y tan profundas. Y precisamente lo que él está describiendo en este breve prólogo, que repito, lo va a estar desarrollando a lo largo de toda la carta. Esto que él dice, estas afirmaciones, estas proposiciones que él hace, estas aseveraciones que él hace, precisamente es la forma en la que él habla de su divinidad de este hijo o de Jesús, ¿sí? Es la forma en la que él expone de manera contundente la deidad de Cristo, de lo que hoy queremos recordar y hablar, ¿sí? Esta forma de hablar de él, esto que él describe, estos acontecimientos, estos hechos y estos dichos sobre la persona del Hijo de Jesús, son de manera concreta la forma en la que él dice: este hijo del que les voy a hablar no es nada más ni menos que Dios mismo, ¿sí? Dios mismo, esa es su forma de decirlo. Y por eso lo dice de manera tan clara, tan concreta y de entrada así mero. Dios que habló, ¿no? O sea, les voy a hablar de Dios. Y la forma en la que Dios se ha revelado, la forma en la que Dios ha hablado es precisamente a través de la persona de Jesús, que en este caso el título favorito del escritor es el Hijo. El Hijo. Este Hijo es heredero, es agente creador, sustentador del universo, refleja fielmente el carácter de Dios o es la expresión misma de Dios, revela perfectamente su carácter, es la imagen misma de Dios, la expresión fiel de su naturaleza. En palabras sencillas, es Dios. Y si quisiéramos nosotros hacer una definición de la deidad o de la divinidad de Cristo, no nos quebremos la cabeza, ¿sí? Cuando alguien nos pregunte a qué se refieren cuando hablan de la deidad o la divinidad de Cristo, simplemente conteste: Jesús es... punto. Jesús es Dios. Así nada más, ¿no? Jesús es Dios. Ahora bien, este hijo, entre otras cosas que ha hecho, dice que ha llevado a cabo la redención y se ha sentado a la diestra de Dios. Dicho sea de paso que esta figura, ¿verdad? Esta imagen también regia que habla acerca del concepto del reino de Dios, significa simple y sencillamente sentarse a la diestra de la majestad, que otra vez, Él es exactamente igual a Dios. Él es Dios. Él es Dios. Este hijo es Dios. Es así que el tema o la propuesta que el escritor de los Hebreos va a desarrollar a lo largo de toda la carta es precisamente este y con estas palabras. Él quiere decirle a la iglesia, a los hermanos, que bien lo dijo Pastor Miguel, es una iglesia, ¿verdad?, hebrea, judía, que también hay gentiles, pero que están pasando situaciones realmente difíciles y tienen que ver precisamente con la doctrina de la persona de Jesús. Porque están minimizando a Jesús, porque están confundidos y están preguntándose si realmente están creyendo en el correcto,
si realmente valió la pena dejar todas esas viejas instituciones, el templo, los sacrificios, los sacerdotes, los profetas, toda esa religión que ellos tenían, que ellos profesaban. ¿Será que hicimos lo correcto al nosotros quitarnos de ahí y creer solamente en Jesús? ¿No será que nos equivocamos? ¿No será que erramos? No, mejor volvamos. No voy a hacer la de malas. Volvamos a ese monoteísmo, volvamos a esa Shema, volvamos a esos sacrificios, volvamos a esos sacerdotes. Volvamos a todas esas instituciones que de alguna manera nos planteaban la realidad de la presencia del Dios de Israel, la presencia del Dios del Antiguo Testamento. Volvamos a todo eso. Es por esas razones, entre otras, ¿verdad?, los falsos maestros que también estaban pronunciándose al respecto. Es por eso que el escritor a los Hebreos tiene esta propuesta para ellos. Y la propuesta es en estas palabras: Jesús, el Hijo, es superior. Quiere plantear y afirmar la superioridad de Jesús, como bien se mencionó primeramente con los ángeles, que eran los que ellos tenían, ¿verdad?, como personas superiores, como entes superiores, pues fueron por quienes se dio la palabra y la revelación, la ley, ¿no?, por medio de ángeles, dice. Entonces ellos tenían en alta estima a los ángeles, y por ahí había incluso quienes los estaban adorando, como en la carta a los Colosenses, que era una herejía de este tipo. Y lo primero que hace es superior a los ángeles, ¿no? ¿Verdad que sí? Y ahí comienza, ¿no? Superior a Moisés, superior a, ¿verdad?, al sacerdocio superior, y empieza a hacerlo de esta forma. Algo interesante, y usted puede buscarlo también por allí en casita, ¿verdad? En reiteradas ocasiones a lo largo de todos los capítulos, él está usando esta expresión: más excelente que, superior a, cada que va a abordar uno de estos temas o una de estas grandes instituciones religiosas de ese antiguo Israel, para afirmar su tesis y decir: este Jesús es superior a todo eso que ustedes han conocido y que tienen como realmente grande, y fueron los medios por los cuales Dios comenzó a revelarse a ustedes. Pero solamente fueron sombras, solamente fueron una preparación, solamente estaban queriéndonos anunciar a lo pleno, a lo verdadero. Es decir, a Jesús, el Hijo en el quien Dios, ¿verdad?, decidió manifestarse, revelarse y darse a conocer de manera muy clara, muy precisa, muy concreta, muy personal y muy íntima también, para traernos salvación a cada uno de nosotros. No solamente plantea la superioridad, sino también la centralidad. Jesús es el centro, les está diciendo. Él es el centro de toda la revelación, Él es el centro de todo eso que se vino hablando a lo largo de los profetas. Jesús es el culmen de toda esa revelación. Y se erige como el centro en donde todo gira alrededor de Él, ¿sí? Todo gira, todo depende de esta persona, todo depende de este Hijo. Todo lo demás es periférico. Todo lo demás es de menor importancia. Todo lo demás ya está caduco. Todo lo demás ya no es de utilidad. Ahora Jesús es el centro y clímax de la revelación de Dios, de lo que Él es, de lo que ha dicho y de lo que ha hecho para salvación de cada uno de nosotros. No solamente es superior y es central, sino que por lo mismo es suficiente, ¿sí? Suficiente, porque otra vez ellos están pensando, es que solamente Jesús, solamente este Cristo que se manifestó, ¿verdad?, vivo, crucificado, sepultado, resucitado y ascendido, solamente Él. ¿Y qué hay de todo lo demás, de todas las instituciones en las cuales nos han formado y nos han revelado acerca de Dios? ¿Qué hay sobre todos los sacrificios que estaban continuamente haciéndose para perdón de nuestros pecados? No voy a hacer que estemos todavía muertos en pecado. ¿Cómo es posible que solo en la muerte de Jesús, no?
¿Cómo es posible que solamente creyendo en este Jesús podamos nosotros conocer al Dios que tanto hemos adorado y venerado a lo largo de tantos siglos? ¿Cómo es posible que en esta persona se haya concretado la divinidad, se haya revelado, se haya manifestado para conocimiento nuestro? Y solamente esa persona, ese Cristo, ese Jesús, sea el Dios mismo de Israel. Es imposible. Debe de haber algo más. Tal vez necesitamos hacer algo más, aunque sea un poquito, ¿no? Como aquellos judaizantes que querían, pues aunque sea de perdida, circuncídense, de perdida hay que guardar los sábados, de perdida hay que, ¿sí? Y ahí le van aumentando porque creemos que no es suficiente. Y el escritor a los hebreos en su propuesta y en su tesis va a decirles a lo largo de la carta, no, señores, Jesús es suficiente en calidad de hijo. Él es suficiente para la salvación. Él es suficiente para que nosotros podamos conocer verdaderamente al Dios verdadero. La superioridad, la centralidad y la suficiencia de este Hijo es la tesis y la propuesta teológica del escritor a los hebreos, y la va a estar desarrollando a lo largo de estos 13 capítulos. Así que cuando usted abra la carta a los hebreos, tenga esto en mente y verá cómo el escritor lo hace de una manera magistral, desarrolla precisamente lo que él se propuso en este breve prólogo. Ahora bien, quiero señalar únicamente uno de los títulos precisamente que el escritor toma para afirmar precisamente acerca de la divinidad o la deidad de Jesús. Y entre los tantos títulos que Jesús mismo tiene a lo largo de los evangelios, el título de Hijo de Dios es precisamente uno de los títulos que especialmente definen su divinidad, definen su deidad y definen su esencia como Dios mismo. Es por eso que este título es importante, Hijo de Dios. Los demás también son muy importantes, por supuesto. Tienen su relevancia, ¿verdad? Tienen su significado también. Pero el título Hijo de Dios es uno de los favoritos de los escritores. Y sobre todo, es uno de los títulos que por primera vez el Dios que habló de muchas formas y que ahora habló a través de este Hijo, cuando ese Hijo entra en la historia y se para por primera vez frente a Juan para iniciar su ministerio y ser bautizado, esa misma voz que ha hablado siempre, ¿qué fue lo primero que dijo en el bautismo? No dijo, este es mi Mesías amado, no dijo, este es el Cristo amado, no dijo, no, este es mi Hijo amado, ¿sí? Otra cosa interesante es que inmediatamente después de que la voz divina, ¿sí?, habla y dice, este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia o me complace completamente, inmediatamente el siguiente episodio que narran todos los evangelistas, ¿cuál es? La tentación, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? La tentación. ¿Y en calidad de qué fue tentado Jesús? ¿Ah? Si eres realmente el Mesías, no le dijo, ¿verdad? Si eres realmente el hijo de David, no le dijo, ¿verdad? Otro título. ¿No? ¿Qué le dijo? Si realmente eres hijo de Dios. ¿Sí? Y otra vez, a lo largo de la manifestación y la revelación de Jesús en los evangelios, es interesante que los evangelistas también, de una manera tan sistemática y con intencionalidad, ponen esta revelación siempre de una manera tan repartida y estructurada a lo largo de todos los evangelios. Por ejemplo, empezando un Mateo que desde el capítulo 4, ¿verdad?, comienza, capítulo 3, capítulo 4, comienza con esta revelación directa de Dios. Este es mi Hijo, la tentación. Inmediatamente volvemos a encontrar a la mitad de la historia, ¿verdad?, aquella otra vez gran revelación que sucede en el monte de la transfiguración. ¿Se acuerdan?
Y otra vez esa misma voz vuelve a decir y vuelve a afirmar a Jesús en su identidad. ¿Y qué es lo que dijo aquella voz? Este es mi Hijo muy amado, ¿verdad? A Él oí. Y ya para cerrar sus evangelios, ponen la imagen de aquel centurión, ¿se acuerda? El centurión romano que al ver a Jesús crucificado y todo lo que pasó, que un gran terremoto, el velo del templo se partió en dos y hubieron tantas manifestaciones, se oscureció el día, ¿verdad? Hubo tinieblas, un gran eclipse, algo espantoso ese día. Y al contemplar cómo murió, dice que exclamó, verdaderamente Hijo de Dios. ¿Se da cuenta cómo lo pone, verdad? ¿Sí? Y otra vez, cuando estudiamos los 4 evangelios, nos damos cuenta que este título de Hijo de Dios, para Marcos, es lo que va a proponer también al principio de su evangelio. Marcos 1:1 que dice, este es el evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Y hace exactamente lo mismo y termina exactamente con lo mismo. Lo mismo hace Lucas. Lucas lo hace de una manera diferente, ¿no? Ya en el capítulo 4, cuando está presentando, capítulo 2, capítulo 3, cuando está presentando los primeros inicios, lo que el ángel Gabriel manifiesta y la primera revelación también del cielo y divina, por medio de este ángel le dice, el santo hijo que vas a tener, ¿quién va a ser? El Hijo del Altísimo, ¿verdad? Y salvará a mi pueblo de sus pecados. Otra vez, el Hijo de Dios. Y también lo va a desarrollar a lo largo de toda la carta. Es por eso que en palabras de este gran teólogo, la expresión mesiánica dice el más importante en el estudio de la automanifestación de Jesús es la de Hijo de Dios. Por eso él llegó a esta conclusión, ¿sí? En la historia del pensamiento teológico tiene que ver con la divinidad esencial de Jesús. Es por eso que este título es importante. Y es por eso que intencionalmente, como hicieron los escritores sagrados, ¿verdad?, hago uso de este título para hacer referencia a la divinidad o la deidad de Jesús, porque especialmente este título asegura, afirma y asevera que Jesús, en calidad de Hijo de Dios, es nada más ni menos que Dios mismo. Cabe destacar que es un título que, por supuesto, como muchos otros, tiene su trasfondo en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como todos los títulos que encontramos a lo largo de los evangelios. Por primera vez a quien se le llama Hijo de Dios es a Adán, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad que sí? Adán es el Hijo de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Y se entiende que es Hijo de Dios porque fue creado por Dios, ¿no? Pero se le llama con este título. La segunda vez que se menciona es en el Éxodo capítulo 4, cuando Dios dice, Israel es mi hijo, ¿verdad? ¿Sí o no? También se le adjudica esto a Israel por primera vez. Entonces, de alguna manera, el pueblo de Dios ya tiene esta información allí en sus registros religiosos. Ya saben esto, ¿no? La tercera vez que lo encontramos y a quien se aplica este título también es a Salomón o a los reyes, al rey davídico, y en este caso al rey, ¿verdad? El primero, en este caso que se le adjudicó fue a Salomón, el hijo de David, ¿sí o no? ¿Verdad? Segundo de Samuel capítulo 7, cuando van a ungir, van a dedicar y David tiene la intención de construir el templo. El Señor le dice, yo te voy a construir un templo a ti, ¿verdad que sí? Una descendencia para ti. Y le empieza a dar la promesa acerca de que su hijo Salomón va a ser el que va a construir una casa. Y dice, yo te voy a construir a ti una casa, una descendencia eterna, ¿sí o no? ¿Verdad? Y tu hijo será mi hijo muy amado. Y lo voy a disciplinar y le empieza a decir, ¿no? Entonces, teniendo este trasfondo, ¿sí? El pueblo de Israel ya sabe entonces y ya tiene una idea cuando Jesús viene diciendo, yo soy, ¿sí?, el Hijo de Dios. ¿Sí? Sabe que es el Hijo de Dios, pero ojo, a diferencia de, y siguiendo la afirmación, la propuesta o la tesis del escritor a los hebreos, a diferencia de todos esos hijos, ¿sí?, de Adán, de, ¿quién dije?, del pueblo de Israel, a diferencia de Salomón y los reyes davídicos, todos estos hijos fallaron, ¿verdad que sí? Pero Jesús el Hijo, otra vez, este Jesús Hijo que el escritor hebreo nos presenta, Él es superior, Él es central,
y Él es suficiente, ¿sí? Él es el mero mero, como dicen aquí, ¿no? Él es el gran Hijo de Dios. Y no meramente porque fue creado, ¿verdad? Sino que cuando Jesús lo aplica a sí mismo, está definiéndose como igual a Dios, está definiéndose como Dios mismo, ¿sí? Hace referencia, repito, a esa relación que tiene con Dios y que comparte perfectamente y completamente todo el carácter de Dios, todos los atributos de Dios y todo lo que Dios es. En este sentido, Jesús siempre está afirmando: yo soy el Hijo de Dios. Ahora bien, este Hijo, ¿sí?, por medio del cual Dios ha hablado y sigue hablando, que es la propuesta de la Escritura a los Hebreos, ahora a continuación se van a decir algunas cosas de Él. Repito, y esto que se va a mencionar a continuación, entre otras cosas, define precisamente esta divinidad y esta deidad, y básicamente, otra vez, vuelve a afirmar: este Jesús y este Hijo es Dios mismo, por lo que Él es, por lo que Él dice y por lo que Él hace, ¿sí? Por lo que es, por lo que dice y por lo que hace. Por estas razones, este es el Hijo por el cual Dios ha determinado hablar de manera plena, concreta y clara. Y por estas razones que yo menciono a continuación, Él es superior, Él es central y Él es suficiente para que podamos conocer a Dios y para que podamos ser salvados por este glorioso Dios. Pero ¿qué se dice de Él? Y lo que se dice de Él, ¿cómo nos explica este tema en cuestión? O la deidad de Jesús o la divinidad de Jesús, que creo que a estas alturas, mis hermanos, ya está definido de manera muy clara. ¿No es así? Es sencillo, ¿verdad? Es simple, ¿no? Pero otra vez, muy poderoso. Así que menciono rápidamente, vámonos rápido porque yo sé que ya estamos cansados y ya estamos diciendo: ya es la última, ¿verdad que sí? Ya es la última. Rápidamente vamos. Primero, dice el escritor a los Hebreos que el Hijo es la palabra final de Dios, ¿sí? Es la palabra eterna de Dios. No solamente la palabra final, la última palabra, la plena palabra. La palabra con la cual se interpretan todas las otras palabras y todas las palabras que tuvieron sus ecos en el Antiguo Testamento. No solamente es la palabra que cumple todas estas, sino que las expresa fielmente, las interpreta fielmente y las expresa de manera fiel también. Jesús, en calidad de Hijo de Dios, es la forma, entonces, dice el escritor a los Hebreos, definitiva, suprema, central y suficiente, por la cual Dios ha estado hablando el día de hoy, habló hace más de 2000 años y sigue hablando y seguirá hablando hasta que Él vuelva a venir por segunda vez. Y fuera de esta palabra no hay otra palabra a la que la iglesia debería de poner atención y de prestar sus oídos. Y es por eso que una de las primeras exhortaciones de todas las que hay en la carta a los Hebreos es: presten atención, les dice, capítulo 2, ¿verdad? Presten mucha atención a lo que ya se dijo. Es decir, presten atención y vuelvan a prestar atención a esta palabra que se habló. A esta palabra que es la máxima expresión, que es la palabra plena, que es la palabra concreta, la palabra suficiente, superior, central, por medio de la cual Dios hoy se ha estado manifestando, nos ha estado hablando y se ha estado dando a conocer para salvación de todos ustedes. Presten atención, vuelvan a prestar atención, céntrense en ella, porque fuera de esta palabra no existe otra palabra, ¿sí? Fuera de esta forma, fuera de esta persona por la cual Dios ha estado revelándose, hablándonos y dándose a conocer, fuera de esto, dice Él, no existe nada más. Así que dejen de prestar atención a cualquier otra palabra. Dejen de prestar atención a cualquier otro cuento, chiste, fábula o demás, y céntrense y aférrense a esta palabra que es suprema, central y suficiente, por la cual Dios ha estado hablando.
Y mire, les dije que de manera paralela, cómo es que los escritores sagrados no es que se pusieran de acuerdo, sino que el Espíritu Santo les reveló a cada uno, ¿verdad que sí? Como fue el Espíritu Santo de Dios quien les reveló a cada uno lo que tenían que escribir. Bueno, por esta razón entonces nos damos cuenta que básicamente escribieron el mismo pensamiento y el mismo sentir y declararon las mismas verdades, y por eso no hay contradicción en tal cosa. Juan lo dice en estas palabras otra vez en su prólogo, ¿verdad? En el principio ya existía la palabra, ¿sí o no? La palabra, el verbos, el logos, ¿verdad? Como la iglesia misma se llama, ¿no? El término griego para palabra, la palabra, ¿no? Ya existía esta palabra. En el principio estaba con Dios, el verbo era Dios otra vez. Usted ya tiene que saberse de memoria todo el capítulo de Juan. Yo espero que sí, ¿no? Él es la palabra de Dios que ya estaba allí en el mundo. Es lo que está diciendo. No solamente es la palabra final y definitiva por la cual Dios ha estado hablando en palabras del escritor a los hebreos. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo. No solamente es la palabra última, la palabra final, la palabra que lo dice todo, que lo expresa todo sobre Dios, sino que además de eso, según Juan, también inspirado por el Espíritu Santo, es una palabra que es eterna y que siempre ha existido. Este término, ¿verdad?, lo conocemos como la preexistencia en el lenguaje teológico, como la preexistencia de Jesús, ¿verdad?, y de Cristo. Y es una de las cosas que el escritor está proponiendo y afirmando en su evangelio. Esta palabra es eterna, esta palabra siempre ha existido. Y otra vez, uno necesita echarse una buena leída al Evangelio de Juan, y que también de manera reiterada Jesús está hablando de su preexistencia una y otra vez en relación con su Padre. Y siempre está hablando de aquella gloria que tenía con su Padre antes de venir al mundo y antes de manifestarse. Frases como, antes que Abraham fuese, yo soy, ¿se acuerdan? Que cabe también destacar que ese yo soy precisamente tiene que ver con el nombre divino, ¿verdad? Que los hebreos conocían muy bien y tenían mucho cuidado de mencionarlo, porque sabían que este era el nombre del Dios de Israel, que tenían que tenerse mucho cuidado para mencionarlo. Y de manera interesante también, a lo largo del Evangelio, Jesús se lo adjudica y lo dice una y otra vez en esos famosos y conocidos 7 gran yo soy que están ahí en el Evangelio de Juan, ¿verdad que sí? Yo soy, ¿no? Yo soy el pan de vida, yo soy la resurrección, yo soy. Y también Juan tiene entendimiento, y quienes están leyendo saben que cuando Jesús está diciendo yo soy, básicamente está diciendo yo soy Dios, ¿sí? Yo soy Dios. Es así de sencillo, es así de claro esto. No hay misterio, vaya, en esto. Y no hay otra forma más de poderlo explicar. Siempre Jesús está hablando acerca de su existencia previa a la encarnación. Una existencia eterna, eterna. Y esos son unos de los elementos que precisamente definen la deidad o la divinidad de Jesús. Él es Dios porque siempre ha existido. Él es Dios porque es eterno y comparte la misma naturaleza y el mismo carácter de este Dios. Es lo que básicamente están diciendo. Segundo, también otra cosa que el escritor a los hebreos dice en su prólogo es precisamente que este Hijo, por medio del cual Dios ha hablado, este Hijo que como palabra, este Hijo en calidad de Hijo que es superior, que es central, que es suficiente, este Hijo precisamente tiene todas estas características porque es creador y sustentador del universo. Este Hijo no es cualquier hijo, ¿sí? No es Adán, no es el pueblo de Israel, no es el hijo de David, ¿sí? No, es este Hijo de esta calidad, ¿sí? Y se diferencia de todos aquellos, porque a diferencia de los demás, este Hijo es creador y sustentador del universo. Nadie se adjudica esto en todas las escrituras, salvo el Dios de Israel, ¿sí?
el Dios de Israel. Y los israelitas ya saben muy bien, ¿verdad?, que el único que crea, el único creador de todas las cosas es el Dios del Génesis, ¿no?, de quien se dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y de manera contundente, otra vez también con esta afirmación, comienza toda la revelación con el Dios creador. Y es la primera información teológica que nosotros tenemos, una de las más ricas también, y sin la cual no entendemos el resto de las Escrituras. Lo primero que hay que conocer y entender es al Dios creador, porque eso tiene implicaciones, ¿no? Y nos dice el todo, el porqué de todas las cosas. Israel sabe esto. Y viene el escritor y viene Jesús a decir precisamente que en calidad del Hijo y de Hijo, Él es creador, y no solamente creador de todo lo que existe. Pablo dijo a los Colosenses 1, 14, 15, ¿no? Él es también, por medio de Él, por Él y para Él se hicieron, ¿qué?, todas las cosas, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, ¿verdad? Todo fue creado por medio de Él, por Él y para Él. Y lo mismo está diciendo aquí el escritor de los Hebreos. A este lo designó Dios heredero de todo, es decir, Él es dueño de todo. ¿Quién es el único que es dueño de todo? Dios, ¿verdad? Bueno, el Hijo también, porque el Hijo es Dios, ¿sí? Y por medio de Él se hizo el universo y Él sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Mire que este Hijo sostiene al mundo, y si el mundo no se cae, y si el mundo sigue girando en este momento, y si hay día, y si hay noche, y si hay invierno, verano, primavera, otoño, y si todo sigue, ¿verdad?, funcionando a pesar de lo destructivos que somos con el planeta, y a pesar de que andan diciendo que el mundo se va a apagar, y el sol, y aquí, y allá, y cataclismo, y todo esto, como si ellos lo decidieran, o como si el mundo decidiera las cosas, o la ciencia decidiera qué va a pasar con el mundo, se les olvida que este Hijo es el que sustenta al mundo, y por eso el mundo no se cae, y se va a acabar cuando Él diga que se va a acabar.